Hoy es lunes, día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días al público de Cadena Sur y al semáforo amarillo. Semana Santa, Oscar, diferente. Sí, igual que la del año pasado, pero con el agravante de que ahora es posible que llegue mucha gente a visitar Morelos y con esto vuelva otro brote en España, en Europa, en algunos países de Europa ya van por la cuarta ola de muertes y nosotros pues creo que vamos a pasar a la tercera después de esta Semana Santa si no hay la precaución necesaria. Así es, y además de que es una Semana Santa diferente, coincidentemente el semáforo cambia de color. Hay mucha gente que cree que fue deliberado. Pues es muy probable, el gobierno estatal dijo que están dispuestos a pedir que al gobierno federal que nos regresen al semáforo anaranjado o rojo con tal de frenar la movilidad si no hay el respeto a las medidas sanitarias y pues no creo que lo vaya a haber mucho. Aunque hay que decir que el gobierno estatal tiene la capacidad de hacerlo si lo desea, tal como lo hizo en diciembre del año pasado, ¿no? Ajá, y eso le apuestan, que si hay un exceso, que los prestadores de servicios turísticos no cuiden el confinamiento, las aglomeraciones y todo, pues no dudes que lo vuelva a hacer. Que lo hagan caso es otra cosa, pero bueno, por lo menos van a intentar hacerlo. Y bueno, el remedio a la COVID-19 pues es la vacuna y pues no alcanzan vacunas para todo el mundo, son pocos los laboratorios y mucha la demanda. Y aquí en México, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo viste este exhorto que hizo el Congreso de Morelos revelando este asunto de que sí hay investigación, sí hay una vacuna, pero ya no hay dinero para terminar la investigación? Se trata de la Kivax 17.4. Y en realidad hay 5 o 6 proyectos de desarrollo de vacunas en México, la UNAM, el Politécnico y las universidades de más prestigio, todas públicas, están inmersas en eso, pero se requiere demasiado dinero. Yo creo, conociendo a los diputados, que alguno de ellos tiene un primo en la Universidad de Querétaro y por eso lanzaron el exhorto, porque tú sabes que no hay mucho interés por el bienestar público en el Congreso local, entonces es probable que allí así haya sido, y no considero por las evidencias de que Querétaro, que es una universidad pequeña, pueda haber llegado ya a la fase que dicen que llegó. Según la información, 20 millones de pesos se necesitan para la fase 3, que es hacer las pruebas que pudieran avalarlo. Pero México tiene una capacidad, una infraestructura de investigación terrible, enorme, grande, a pesar de todo lo que han hecho los últimos años en cuanto a recortes y todo lo demás. Pero desarrollar una vacuna de este tipo, a la velocidad que se requiere, se necesita mucho dinero. Y te digo, dudo de que Querétaro sea la institución con el mayor avance. Yo creo que la UNAM debe de tener un desarrollo mayor, y también está en el mismo límite, no hay dinero suficiente. Sería bueno saber, te digo, cuál es el interés del Congreso del Estado por promover específicamente el apoyo a esa vacuna, pero es una lástima que el gobierno federal no dé los recursos suficientes para que todos, no uno, sino todos en especial, tuviesen recursos que pudieran adelantar el desarrollo. El virus llegó para quedarse, y no dudemos de que más adelante ha tenido mutaciones, algunas muy importantes, pero todas esas mutaciones son vencidas por las vacunas. Todas las vacunas que están en el mercado han vencido a las variantes del coronavirus, pero puede haber otro variante que, como la influenza, ¿no?, que cambia cada año y que se requiera una vacuna nueva, y tenemos que tener la infraestructura para fabricar las vacunas. Pero lo demás, el llamado que tú comentabas, es demagógico. Así es, bueno, como sea el llamado, lo que evidencia es lo que acabas de decir, la falta de apoyo a la investigación, la falta de recursos, y aquí incluso es un gran negocio, Oscar. Una vez que tengamos la vacuna, México la podría vender barata si quieren, pero la podría vender como la estamos comprando ahora a países menos desarrollados, todo Centroamérica, Sudamérica, y ni aún así hay recursos para terminar la investigación.
Exacto, es una perspectiva. Pon tú que por cuestión de humanidad no tengas que venderla, más que al costo. Pero el hecho del mercado, de la competencia, las vacunas que originalmente empezaron a estar en el mercado, la Pfizer sobre todo, tenía un costo por encima de los euros, perdón, por dosis. Aparte de los problemas de producción que ha tenido la Pfizer, pero así enormes, al grado de que hizo que se pelearan los países de Europa por reclamar, como casi ya no puede producir vacunas, todo el mundo quiere la vacuna con cierta prioridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, la China vale menos de $10 por dosis. Y la dosis y la aplicación de la vacuna china es de una sola vez, no se requieren de dos. Claro. No creo que no es la Sinovac, porque la Sinovac estoy viendo que es de 2 aplicaciones, pero alguna de China ha desarrollado 2 vacunas, de hecho. La rusa, la Sputnik, vale todavía menos. Cuando se dijo, Oscar, que el gobierno de México ya permitía la importación de vacunas, un empresario dijo, yo tengo las vacunas, yo se las traigo, y hablaba de un costo entre 700 y 800 pesos en farmacias, digamos, o de manera individual. Eso nos da idea del costo que podría tener en el mercado una vez que la vacuna se comercialice. Sí, pero todo eso fue especulativo, o sea, ya se supo que nada más era una cuestión propagandística, no había la posibilidad de importarla, no había posibilidad de calcular el precio, porque una cosa es como venden el precio y otra es el transporte, es un precio adicional. Algunas de esas vacunas requieren la cadena de ultrafría, entonces es muy caro transportarla, entonces no hay una estimación exacta, todo también fue declaración itis. Y lo que también llama la atención es que quien debe estar a cargo, sea responsable de la salud y todo eso, pues es el gobierno en sus diferentes vertientes. Y ahora en este llamado, Oscar, pues también le pasan la carga a la sociedad, ¿no? Que la iniciativa privada aporte, que los ciudadanos aporten, que todo el mundo aporte para terminar la vacuna, cuando ese debería ser el interés primario del gobierno, tanto federal como estatal. Es lo que te comentaba, no entiendo por qué el gobierno federal no financia a todos los proyectos de investigación relacionados con la adquisición de una vacuna propia. Pero el llamado, tú te refieres nada más a lo que dije el exhorto del Congreso local, que es ese extremadamente demagógico que todos aportemos y todo lo demás, pero en realidad le corresponde a la autoridad, porque la autoridad, el gobierno, quienes están al frente del gobierno, administran los recursos tuyos, míos y de todo mundo. Entonces, cuando lo asignan a través del presupuesto, todos los ciudadanos de este país ya estamos aportando. Por eso te decía que ese llamado a cooperar es extremadamente demagógico y bueno, nada más es para atraer reflectores sobre el buen corazón de quien lo puso. Y hablando de los diputados, justamente, que fueron los que hicieron este exhorto, pues ¿cómo ves? Más problemas en el Congreso, ya le quitaron las comisiones a un diputado, tienen mucho rezago, muchos problemas, un diputado que está cuestionado y ahora otro diputado al cual le quitan las comisiones. ¿Qué legislatura esta, Sí, terriblemente cada legislatura se empeña en quitarle a la anterior el título de la peor legislatura, y pues bueno, esta también se la ganó. José Casas es una persona que ganó por el arrastre de Morena, lo consiguió la nominación a la candidatura, y la fuerza de López Obrador hizo que todas, ya ves, todas arrasaron con que el que saliera candidato, así no lo conociéramos, ganó. Pues ahí está Argüelles, el caso de Argüelles, por ejemplo. Así es. Pero José Casas era una figura popular, vamos a llamarle popular, porque se juntaba con muchos periodistas, entonces era popular, pero entre los periodistas y los grupitos sociales que él frecuentaba. Pero no es la mejor persona para representar a nadie, y eso lo ha demostrado. Él ya ha sido de Morena, luego se pasó, no recuerdo qué partido, luego fue independiente, creo que sigue siendo independiente, luego lo marginaron ya le dieron comisiones importantes, se las quitaron, se las volvieron a dar porque él representaba un voto. Cuando el grupo que gobierna el Congreso necesitaba votos, lo mandaron llamar, le dieron comisiones. Inmediatamente se trastornó, el poder trastorna, y se llenó de sus mañanas de declaraciones rimbombantes, algunas que suenan como interesantes. Él decía denunciar corrupción y no sé qué. Así es. Pero llegaba a extremos como lo que tú comentaste, creo que la semana pasada, ¿no? De que toda esta legislatura habla, menos yo. No tenía valor moral para escuchar o cuestionar más bien al comisionado. No, al fiscal general del Estado. Exacto, menos yo, decía él. Sí, ¿no? Entonces, tiene una inestabilidad emocional. No estoy diciendo que le falle el cerebro,
sino que se deja guiar solo por sus sentimientos y sus intereses inmediatos, y efectivamente él ha denunciado cosas que son ciertas y que deberían de ser investigadas, pero también ha mezclado eso con cosas que son de su pura fantasía, y entonces se aprovechan de eso, y eso ha ayudado a los denunciados a que pasen por encima de todas esas llamadas de atención que deberían de estarse investigando por la autoridad. Pero como ya no se sabe cuál es de lengua y cuál es verdad, pues José Casas se hizo irrelevante, es irrelevante, y ahora en castigo por las últimas cosas que hizo, o que dijo, mejor dicho, pues simplemente le quitan todas las comisiones, le hacen un diputado sin absolutamente ningún tipo de poder más que de levantar el dedo. Su poder es también de que puede completar una mayoría. Y pues bueno, como persona desafortunadamente no mostró la madurez que los ciudadanos querían. Para su descargo, no es el único. Qué tristeza este asunto. Decíamos, ya de por sí hay un diputado cuestionado, que no quieren los demás diputados que vaya, el diputado Zapotitla. Ahora pues ¿a qué va a ir si ya no tiene comisiones, ya no tiene influencia, solamente se va a dedicar a cobrar? No lo sé. No, pero en las sesiones tiene que ir y levantar su mano, y allí esa es su fuerza, precisamente, es lo que le queda. Pues caray, qué situación está. Y como dices, y dices bien, algunas de las cosas que hizo, que señaló y que sigue haciendo, pues sí ameritarían una investigación. Lamentablemente pues ya estamos al final de la legislatura, y como dices, pues el fundamento, la certeza de lo que se está diciendo, pues ya no se sabe. Así es que triste caso de lo que está pasando en el Congreso de Morelos, ya en los últimos meses de su gestión, y que pues ya difícilmente van a poder levantar. Se esperaba que en este último tramo pues algo pudieran hacer relevante, pero el escenario pues no se ve halagador. Una anécdota de José Casas, que todo el mundo le dice Pepe, pero se llama José, es de que cuando empezaba lo del COVID y se necesitaban reflectores para no sé qué cosa iban a elegir, él se puso un traje de esos blancos de anti-COVID. Ajá, se echó Tyler, le llaman Tyler. Ajá, se puso su mochila con un líquido que sabrá Dios qué era, y se puso a fumigar el mercado, pero usaba un líquido inadecuado. Entonces las autoridades municipales lo frenaron, tantito porque obviamente transmitía en directo, así, aquí estoy y no le tengo miedo a la enfermedad y yo pienso en ustedes, pero usaba cloro o alguna cosa que no se debería de ocupar. Entonces le pidieron las autoridades que no siguiera con ese tipo de fumigación, porque pues no servía y ponía en riesgo a la gente. Y entonces lanzó sus descarnadas conferencias de prensa para decir que la autoridad municipal se quería quedar con todos los reflectores y que ¿cómo se dice? Que era víctima. Pues. Ajá, que era víctima, que él sí pensaba en los demás y todo lo demás. Ya se olvidó eso, pero es una de las tantas panchos. Fue también el que dijo que las mujeres, que es lo malo de sacarlas de la cocina, ¿no? Sí, él fue obligado a retractarse de esa situación cuando hablaba de Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Dijo que eso, y no recuerdo qué otra, de las diputadas que habían llegado al puesto porque eran las esposas, y en la elección anterior ese cargo tenía que ser para mujeres y no para hombres. Entonces no había nada que negociar, o sea, no tenían la capacidad tampoco la tiene, para tomar ciertas decisiones, y dijo, es lo malo de sacarlas de la cocina. Hazme favor. Y le llovió. Sí, le llovió, y hasta en Televisión Nacional salió y lo obligaron a tomar un curso, en fin. La conclusión es pues que pues ya quedan pocas semanas, meses, vamos a ver en qué termina esta legislatura, porque está acumulando cada vez más cosas que no son favorables. Y por último, Oscar, por penúltimo, ya terminaron los registros hasta donde sabemos. Ya en unos días más, tarararán, prepárese usted porque vienen las campañas, y cosas tan raras que vimos, que un candidato o aspirante a candidato que iba por un partido terminó en otro. Unos que ya estaban, cambiaron, una situación que ya veremos de manera oficial próximamente cuando se publiquen las listas oficiales, pero que evidencia lo que se ha dicho, ¿no? No hay ya esa vocación, esa convicción de los postulados de los partidos, sino que pues donde me registres la cosa es que yo participe. Sí, exactamente. ¿La campaña empieza el 19 de abril? Depende entendemos que para diputados ya en los próximos días, federales, y ya para los locales es otra, y para los alcaldes también es otra. Bueno, el caso está de que hasta creo que es el 30 cuando el INPEPAC confirma
los registros, los que cumplieron los requisitos. Algunos se registraron, pero el INE ya los tumbó porque no dieron cuenta de sus gastos de pre-campaña. Igual que a Salgado Macedonio, ¿no? Pero a nivel local tumbó a cuatro candidatos. Pero falta ver que cumplan con todos los requisitos, que incluye no tener denuncias, ¿no?, por maltratador y cosas así. Allí yo creo que la mitad de los varones que se inscribieron que vienen de la política tradicional, pues podrían, aunque claro, eso tiene que estar firme. O sea, una sentencia que ya no se puede recurrir. Un caso famoso de José Luis Uriostegui, ¿no? Salgado, que era el candidato del PAN ya, y pum, lo tiraron por una impugnación que hicieron. Pero él tiene todavía 2 instancias para para impugnar esa medida, pero él también es candidato del PSD, o sea, va a ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, por el PSD, siempre y cuando el INPEPAC, al verificar sus documentos, vea que no le faltó nada. Pero nada más para la alcaldía de Cuernavaca, entre aspirantes a síndicos, regidores y alcaldes, se inscribieron más de 550 personas. Imagínate. Sí, creo son 22 candidatos a alcaldes de Cuernavaca. Es la alcaldía que tuvo mayor participación de los partidos políticos, y no tuvo a los 23 porque 2 registros son de coalición, o sea, allí van incluidos los partidos. Que si no. Pero imagínate tú, es imposible que un elector así común y corriente pueda entender quién es el que pudiera ser favorito. Eso puede favorecer a Morena, porque a pesar de todo, y a pesar de que Morena se ha burlado de sus militantes y todo lo demás, pero es una marca. Entonces la gente diga, no, pues 23 de cuál o 22, mejor aquí Morena, pum, o el PAN o el PRD, no sé si haya incautos todavía que pudieran pensar lo que acabo de decir, pero pues debe de haber por ahí. Pues como dice, ¿no? Más vale malo por conocido. Cuando detectes un hombre conocido, pues ahí te quedas, ¿no? Exacto, y porque una listota de 20. Imagínate en la casilla buscando dónde está tu candidato. Fulana, y llegas a 22 o llegas a 20 o no sé qué. Sí, pues, sí. Eso va a ser también malo para la elección en cuanto a que tiene que hacerse con las medidas sanitarias, pero viene otra para adicional, complementario de los registros electorales. La Dirección de Protección Civil recordó que aun cuando haya semáforo verde, los actos multitudinarios están prohibidos. Tú ya estabas echando la musiquita de los chinelos. Pero ahora tendría que ser el candidato solito ante una cámara de televisión brincando ahí, llevando la bandera, porque es probable que sea motivo de sanción, o sea, de pérdida de la candidatura, si se detecta que están propiciando aglomeraciones. No se pueden hacer aglomeraciones con motivo de la campaña. Hay quienes opinan, pues, una vez que cambió el semáforo de naranja a amarillo, hay quienes están viendo que para las elecciones vamos a estar en verde. Por la conveniencia, básicamente, no porque realmente vayamos a estar en esa situación. Pues sí, pero de todos modos el verde no quiere decir que estemos libres del virus, y porque el virus va a seguir flotando en el ambiente y podemos regresar, se van a tener que usar gel, todo eso, pero sobre todo las concentraciones van a estar, pon tú que no estén al 100% prohibidas, pero sí limitadas. Y las autoridades electorales, en un taller que impartió el INE para los periodistas, le preguntaron al INE, ¿y ustedes van a sancionar a las personas, a los candidatos que propicien o que hagan aglomeraciones? Y dijo, y ustedes nos van a ayudar a través de las fotografías que pongan en el Facebook, los videos que tomen. Eso va a servir como fuente para iniciar, pues me imagino que alguna sanción, así es de que no se confíen, porque en esta etapa y en este semáforo tú has visto que un montón de candidatos han hecho sus aglomeraciones. Así es, desafortunadamente, pues vamos a ver qué ocurre. Hay una obligación de votar, una obligación de participar, una obligación de conocer a los candidatos, y nosotros desde aquí pues haremos lo posible por informarle, pero usted infórmese también, pregunte, vea la trayectoria de la persona, etcétera, para que vote de manera razonada. Y bueno, recordarás, Oscar, ya por último, que allá en Estados Unidos un hombre que fue detenido por la policía, Floyd, me parece que se apellidaba, falleció después de cómo fue
detenido, lo cual generó pues señalamientos, críticas, condenas de todo el mundo. Los mexicanos también dijimos, ¿cómo es posible? Esto es absurdo que una persona pueda morir en una detención policial. Pero ¿qué cree usted? Eso ocurre aquí, ocurrió también en nuestro país, y más grave todavía, de la policía a cargo de quien es conocida por los morelenses, una persona muy conocida. Así es que, caray, primero lamentar estos hechos, Oscar, y luego lo que hay detrás. Ya estamos viendo justamente las imágenes de esto que pasó en Tulum, municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo, donde esta mujer, según dicen de origen salvadoreño, pierde la vida luego de esta detención. Ella tenía varios años viviendo en México y tenía una visa humanitaria. No recuerdo exactamente por qué la detuvieron, pero el caso es de que el video y las fotos señalan que tiene un policía su rodilla en la espalda. Se oye en el video, no sé si tenga sonido, que dicen todavía respira los policías, y la llevan no a un hospital, sino la llevan a la comandancia, y allí es donde se le muere. Y aquí es reprobable. El caso Floyd en Estados Unidos provocó una movilización enorme, quemaron ciudades enteras, los manifestantes, no solo negros, sino incluso blancos. Hubo grandes manifestaciones que duraron meses y que el presidente de Estados Unidos trató de contener echándole a la Guardia Nacional. O sea, lo que ese país critica de los países que no de Latinoamérica y de todo, porque nosotros somos una democracia y no podemos tolerar esos abusos, pues los tuvieron en su país. Y aquí tiene varias lecturas: la lectura del abuso policiaco, la lectura del asesinato de una mujer a manos de la autoridad. Pero para los morelenses está la lectura de que nosotros les dijimos a los de Quintana Roo quién era Capela, y sin embargo ahí sigue. Recordarás que cuando su misma policía reprimió a unas mujeres que protestaban, él fue retirado del cargo supuestamente, pero sigue allí, nunca se retiró. Así, y aquí en Morelos dejó una estela de muertes de personas inocentes, como una familia, mujeres y niños que fueron masacradas por sus policías en Temisco, por ejemplo. Dos personas se murieron en lo que se llama la Torre Morelos, quedaron detenidas, y las torturas a las que les aplicaron hicieron que 2 hombres mataron. Uno fue, creo que de Atlacholaya, de por ahí de Chiconcuac, fue detenido porque le pegó a su mujer, lo meten a la cárcel y sale muerto. Allí murió. Entonces, ¿Alberto Capela sigue ahí? Alberto Capela sigue en Quintana Roo, en un segundo plano, si tú quieres, pero él está a cargo de la estrategia. Esa policía la creó él, le llamó mando único y todo lo demás, y volvió a incurrir en eso. Entonces, ahí está el germen. O sea, derivado de eso está el feminicidio, está el abuso de autoridad y todo lo demás. Pero ¿habría ocurrido si Alberto Capella no estuviera allí? Bueno, es una pregunta que nos hace reflexionar y cuestionar todo lo que está pasando, sobre todo en un estado con tanta presencia de extranjeros. Es un estado turístico 100%, el estado de Quintana Roo. Tulum, no se diga, un municipio también muy visitado por lo que hay ahí, su zona arqueológica, sus playas y demás, y que mete a nuestro país entonces a todo este asunto que en su momento condenamos. Ahora somos parte de lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves tú aquí? ¿Debería intervenir, no sé, alguien para poder resolver esto de una vez por todas? Mira, él es abogado y es muy astuto. Cuando aquí su policía masacró a niños y mujeres, creo que fueron 5 muertos en Temisco, lo que hizo fue poner, se inició la investigación y ordenaron que se pusieran a disposición de las autoridades a los policías que intervinieron. ¿Y sabes qué hizo? Mandó a que se pusieran a disposición a policías que no estuvieron en los hechos. Entonces, obviamente, cuando se hacen las investigaciones, pues se demostró, pues ellos no saben. Pues no. Pero no buscaron a quienes sí habían estado. Alteraron la escena del crimen, todo. O sea, no lo estamos acusando de que sea tonto. Él es una persona brillante, pero se ha excedido en sus atribuciones, y como todos los que se exceden, necesita que esa situación se corrija.
pero se necesita voluntad política para corregirla, y no ha habido, y pues mientras él siga allí van a pasar este tipo de cosas, como pasaron en Morelos. Acuérdate las matazones que su policía debía prevenir y que pues parece que propiciaban. No, acuérdate que él reportó que había 4,000 policías en Morelos, que se le pagaba el sueldo a 4,000 policías, 4,500, y resultó que eran 1,800, las cámaras que eran no sé cuántos miles y eran unas cuantitas y que la mayoría descompuestas, y estoy hablando de que eso significa dinero que se fue para otro lado, más aparte toda la violencia que él debía combatir y que a lo mejor propiciaba. Bueno, y que hay que decir que esto que pasa en Quintana Roo debemos evitar que pase en Morelos, bueno, en cualquier estado de la República, y que desafortunadamente se ha insistido, se ha ensayado con los exámenes de control y de confianza, los capacitan en derechos humanos, los capacitan en la detención de personas, y siempre los inocentes en manos de la policía son los que la pasan muy mal, incluso esto, llegar hasta la muerte, mientras que la policía que está para prevenir no logra éxitos contra los verdaderos delincuentes. Una situación, Oscar, ya añeja en nuestro país, los abusos policíacos no paran, no cesan, y la incompetencia por un lado, la mala fe por el otro, hace que ocurran este tipo de casos, y que debemos revisar, analizar para que no se extiendan y no lleguen hasta otros estados. Pues triste, lamentable, penoso, esto ya va a generar un asunto internacional incluso, ¿no?, con aquel país que va a exigir que se esclarezcan los hechos, y ya sabe usted cómo somos en México para esclarecer los hechos. Sí, así es que vamos a hacer una comisión. El presidente de El Salvador pidió que la justicia caiga sobre los responsables, pero pues yo te apuesto que los policías, el que le puso la rodilla en la espalda y que la asfixió, y el otro que participó en la detención, son los que se van a hundir y a podrir en la cárcel, y hasta allí. Ni hablar. Pues muchas gracias, Oscar. Síguete cuidando, no vayas a las playas, a los balnearios, ten precaución, aunque bueno, tú decidirás, ¿no? No, ya sabes que exagero. Soy víctima de críticas de ciertas personas que, como tú comprenderás, creen que no hay que cuidarse tanto, pero en realidad sí hay que cuidarse muchísimo, porque es la vida. Falta tan poquito para la vacuna, pon tú que poquito es un año, pero falta tan poquito para estar realmente a salvo, que es una pena que arriesguemos, que se relajen las medidas, nuestra vida o la de los que son vulnerables, y que perdamos. ¿Cuánta gente valiosa hemos perdido en este año, Evaristo? A veces me pongo a reflexionar a la gente que por lo mismo de la pandemia ni siquiera pudimos acudir a darle la última despedida. Simplemente ocurrió, se fue, lo incineraron, no existe. Pero allí está el vacío, por ejemplo, de Eliseo Bustos, el médico, bueno, todos los nombres y las personas que ustedes quieran poner. Pues nada más hay que ver el reporte oficial, 2,743 personas se murieron por COVID, no se lo esperaban, no estaba en la posibilidad, llegó la enfermedad, y ahí está el dato duro oficial, más los no oficiales. ¿Y para qué tener más vacíos, más lugares de recuerdo de alguien que ya no está, que simplemente se desvanece y se desaparece? ¿O por qué arriesgarse a ser parte de esa terrible estadística? Mejor exagerar en el cuidado, mantenerse en casa y aguantar.